Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Como ya viene siendo costumbre, todas las semanas vivimos en el país desde hace ya un par de meses una situación extraordinariamente convulsa en que se hacen presentes uno tras otro una sucesión de hechos que van alterando aquello que en otra época parecía un ritmo bastante previsible de los procesos políticos en nuestro país. Y esto también, y no obstante esta situación, hay al mismo tiempo una cierta tendencia a la homogeneidad en el lenguaje de nuestros políticos, que se ha traducido en una especie de expresiones formularias con las cuales hay referencias que son bastante triviales, bastante banales, para referirse a cuestiones fundamentales. Y yo quiero hacer una pausa en esta idea y plantear también algo que puede ser el patrimonio del programa Mate al Rey, que es una especie de prohibición, que es el resultado también de un análisis de esta situación. Que no utilicemos precisamente ninguna de aquellas palabras que han caracterizado este intento de una nueva transición en el país. Está estrictamente prohibida la utilización de la palabra otredad, la idea de clivaje y el uso abusivo del lenguaje inclusivo, lolas les, para referirse a cualquier cosa, aunque ni siquiera se esté hablando del problema de la integración. Ustedes, nuestros televidentes, serán absolutamente, agradecerán que nosotros hagamos un esfuerzo por salir de este lenguaje tan vulgar al que los políticos y el régimen nos tienen acostumbrados, y es un lenguaje que al mismo tiempo, y me voy a tomar acá una idea postmodernista, se repite en la convicción de que la reiteración majadera de estas expresiones construye realidad. Es una especie de retroceso a las formas más primitivas del pensamiento mágico, en la idea de que la repetición de algún tipo de fórmula ocasiona, por la vía de un abracadabra, alguna transformación en la realidad. El proceso histórico nos revela que la situación es totalmente inversa. El lenguaje es una expresión a través del cual el hombre persigue precisamente denominar aquellas cosas que ocurren en la realidad, y como estamos hablando de un proceso de lucha política y de lucha revolucionaria, la utilización del lenguaje, y eso es parte en la cual este programa se quiere comprometer también, porque nosotros no somos, y se me olvidó el nombre del programa, este programa que tiene Macari y Quiroga, ¿cómo se llama ese programa? Si alguien me recuerda. Bueno, nosotros no somos ni la Cosa Nostra, por un lado, ¿no?, que es un programa marcadamente del oficialismo opositor, ni tampoco somos el delirio de nuestro gran amigo Ariel Zúñiga con su gran programa El Estallido, un programa que dura 3 horas y en el cual hace una reflexión que tiene también mucho de teatral y que también nos queda grande, ¿no? Nosotros estamos en un espacio distinto y quería hacer esta pausa que normalmente nosotros no hacemos para hablar respecto al mismo programa, porque esta semana que termina estuvo caracterizado por 2 hechos a los cuales voy a invitar a mis distinguidos contertulios, ¿no? En primer lugar, la cuestión del resultado de las elecciones de gobernador, que en el caso de la ciudad de Santiago se tradujo en esta especie de la madre de todas las batallas, algo así, ¿no? Esa creo que fue la expresión que utilizó la prensa. Y por otro lado, un programa que aún de seguro la mayor parte de nosotros no ha leído, que es el programa de Daniel Jadwe, que aparece también como un elemento de agitación dentro de este proceso político. Esto hasta aquí está a modo de presentación del inicio de este programa. Procedo a saludar a quienes nos acompañan. En primer lugar está acá el compañero Patricio Guzmán, director de la revista Huerquén Rojo. Hola, Patricio. Hola, ¿cómo estamos? En segundo lugar, pero primero de interpares, el doctor Denis Barría, de la agrupación Fuerza y Unidad y Lucha, el verdadero verómetro de este programa, porque es una incorporación reciente. ¿Cómo está, Denis?
Bien, sería primus inter pares, ¿ah? Eso es lo que usted está diciendo, ¿no? Yo soy un pares nomás, nada más. Muy bien, perfecto. Y finalmente, nuestro compañero, el economista y figura por antonomasia, Marcel Clot. ¿Cómo estás, Marcel? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas y a los presentes también en este panel. Muy bien. Y desde en bambalinas, en los controles, una figura para algunos execrable, para otros incomprensible, el gran Sergio Risenberg, quien hoy día está además con un ojo puesto en el programa y otro en un partido que que aparentemente ha resultado bastante entretenido, que es entre Chile y Bolivia. Así que vamos a tener una parte de Risenberg en el programa Más del Rey y otra parte en nuestra área deportiva. ¿Cómo estás, Sergio? Aquí bien, el equipo se está desenvolviendo en la cancha con total naturalidad. Brereton, nuestro nuevo 9, llegado de Inglaterra, se matriculó con su primer gol y Chile sigue dominando las acciones. ¿Qué más puedo pedir? Muy bien, somos los ingleses de Latinoamérica y eso es lo que se refiere absolutamente, este hecho no hace sino confirmarlo. Patricio, abre los juegos. ¿Qué opinión tienes sobre las cuestiones que se han venido ventilando en la última semana? Bueno, si empezamos por esto de los resultados de las elecciones entre Karina Oliva y Orrego, yo creo que le queda muy grande eso de que fue la madre de todas las batallas políticas. En realidad fue una esmirriada elección que creo que no marca tendencia para nada. En primer lugar, porque el gran triunfador es la no participación, pero de lejos. Lo segundo es que la elección de Orrego para este nuevo cargo de gobernador, que nadie tenía y creo que nadie prácticamente tiene clara idea de para qué va a servir, es una elección muy poco legítima, con un 20% de participación, y él mismo debe haber sacado, no sé, un 12%, de manera que no creo que haya que asignarle una importancia más allá de la que tiene, porque todos los medios de comunicación así más supuestamente oficiales de derecha o oposición decían que esto rebarajaba el campo de las candidaturas presidenciales. En realidad, creo que eso es darle demasiada importancia a unos resultados que, insisto, fueron muy esmirriados. Otro aspecto es que sin duda fue el voto de la derecha en las comunas del Barrio Alto, que son datos así calcados, que sí se volcó a una mayor participación y decidió cerrar el paso al peligro comunista que según ellos representaba a Carolina Oliva, y le dieron los votos a Orrego. Pero quedarse solo en eso también es una visión muy sesgada. En realidad hay que preguntarse por qué Karina Oliva, que en el papel tenía todo para ganar, porque además si uno sumaba las votaciones de todos los candidatos que podrían en teoría haberse sumado a su postulación, esto es el candidato humanista, la candidata verde, en general superaban con creces los votos potenciales que tenía Orrego. Pero ella no fue capaz de entusiasmar y concitar la participación de esa gente que ya había votado antes, menos aún de los que se habían abstenido de participar antes. De manera que esto es eso de echarle la culpa a la derecha, es un esfuerzo por no tener ningún sentido autocrítico. Ella simplemente, y con ella el Frente Amplio, también el PC que la apoyó, no fueron capaces de movilizar a la gente que en el pasado votó por una opción más opositora. Yo diría que esa es la mayor derrota. Con este análisis inicial me quedo. Bien, Denis, profesor.
Mira, en términos generales estoy de acuerdo con el planteamiento del compañero. A mí me parece que o sea, lo central acá es la baja participación. Ese es el fenómeno central de la baja participación, que me parece que es la participación más baja que ha habido en alguna situación electoral. En Santiago llegó al 19,5%, algo así. Y me parece que aquí fundamentalmente el otro hecho importante a destacar es el que no es que ganó Orrego, aquí lo central es que perdió Oliva. Orrego triunfa con los votos de la derecha y Oliva resulta absolutamente incapaz de convocar a toda esa masa que había estado participando en el plebiscito, en la elección de constituyentes. Y eso es lo central. Yo creo que se empieza a configurar una situación muy compleja para este sector, que es el PC y el Frente Amplio en conjunto, que son los que están planteándose con la mejor opción hacia el tema presidencial. Ellos van quedando, en esta cuestión empieza a notarse esta falta de poder de convocatoria a las masas que protagonizaron octubre el 19. Y ahí es donde donde se empieza a tallar la política hoy día. El problema de ellos es que tienen que hacer una política que signifique poco peligro para el status quo y a la vez lograr entusiasmar a las masas. Y esa ecuación no da. O se está con el status quo o se está con la posibilidad de cambiar. Y están atrapados ahí entre medio. Yo creo que eso es lo más destacado de esta cuestión. Y lo otro interesante, pero que ya es más bien una cosa un tanto folclórica, es las celebraciones de la exconcertación, hablando de que ahora se habían recuperado, abrazándose, las declaraciones de la señora, ¿cómo se llama? Carmen Frey, eso. Hablando de que se habían recuperado completamente y que ahora sí venía. Y de hecho, una de las consecuencias de esto ha sido una virtual reconstitución, más bien en una nota cadavérica de la exconcertación, que se vuelven a plantear como una alianza electoral para las presidenciales. Y yo creo que empieza a armarse ese escenario que va a ser bastante peculiar, porque evidentemente la derecha no tiene la capacidad, o sea, esta elección de gobernador empieza a marcar la cancha para lo que se viene. Ese es el tema. La derecha no tiene capacidad para sacar un candidato, y probablemente en una presidencial va a perder en la primera vuelta, y obviamente van a apoyar al otro sector, digamos, representante de la burguesía, que sería la exconcertación, y con esa fuerza van a intentar enfrentarse a este sector centrista, que es el Frente Amplio más el PC, que tiene que ver de qué manera atrae el interés de las masas. Y ahí la cosa está, esa va a ser la pelea que vamos a ver en los próximos meses. Yo creo que de aquí a final de año eso va a ser lo que se va a ir configurando. Aquí se abrió esa parte, con la nota de lo que vaya ocurriendo en la convención. Eso. No. Sin audio. ¿Me toca a mí? Sí. Bueno, mira, yo tengo tres cosas que decir. Lo primero es que a mí me parecieron muy ilustradores, ¿no? O ilustrativos los resultados de la elección de gobernador. Yo creo que nunca habíamos tenido una elección cuyos resultados no nos abrieran a la realidad política de este país. Primero, hay que decir que el Frente Amplio y el Partido Comunista se sintieron los grandes triunfadores de la primera vuelta.
porque eligieron miembros de la Convención Constitucional, eligieron alcaldes, gobernadores. Bueno, entonces ellos aparecieron como los grandes triunfadores. El eje político se giró hacia ellos. Y esa lectura la hicieron, ¿no? La hizo la derecha, la hizo todo el mundo. Después vino la segunda vuelta y ahí se despeja todo, ¿no? Fíjense ustedes que aquí hay que sacar, yo creo, una cuenta que es bien concreta. Hay un 50% que es difícil que participe, que no ha participado, que se niega a participar por el descrédito de la política, por lo que es hoy día el proceso, por la despolitización de la sociedad chilena. Hay un 50% que no vota, ¿no? Y a lo más hemos llegado en las últimas elecciones a un 50%. Bueno, de ese 50% que no vota, un 20%, démosle así con generosidad, un 20% es para el partido del poder, incluido el Partido Comunista, el Frente Amplio, la derecha, la democracia cristiana y todo. Ellos concitaron votos sumados en total que no llegan ni siquiera al 20%. Y ahí se nos muestra ese porcentaje, ese sector de la sociedad chilena, que a mi juicio es el que comulga con el descontento que se expresa en octubre del 2019, que es el espíritu de la rebelión popular, donde, digamos, esas elecciones nos dijeron a nosotros, somos un 30%, ¿me entiendes? Donde se puede hacer política, donde se puede jugar un proyecto político, que obviamente en ese 30% no está ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista. Y entonces, ¿qué nos mostraron estas elecciones? Que los grandes triunfadores de la primera vuelta no fueron más que unos triunfadores en una canchita chica y menor, que les permitió aparecer como los grandes conductores de la política chilena. Hay otro tema que a mí me parece importante decir ahí, y que a los comunistas les causó bastante molestia en las redes sociales cuando yo publiqué este artículo, en donde le hice ver esta famosa ley de transitividad, ¿no? Y es una ley que proviene de la teoría de conjunto, ¿no es cierto?, que es muy sencilla, que dice, si A se relaciona con B y B con C, A se relaciona con C, punto, se acabó la historia, es así, ¿no? ¿Y qué pasó también en esta elección? Que también fue extraordinariamente luminosa en ese sentido. Muchos fascistas como Kast apoyan a la democracia cristiana. La derecha apoya a la democracia cristiana. Y en otros lugares, el PC y el Frente Amplio apoyan a la democracia cristiana. Y por simple ley de transitividad, ¿no?, se desprende que al Partido Comunista y al Frente Amplio no le complica mucho vincularse con los aliados del fascismo en Chile. Esto les molestó mucho, se enojaron, me insultaron, me amenazaron, bueno, problema de ellos, ¿no? Pero el tema es el siguiente, eso que puede ser una cosa muy sencilla o casi como, no sé, abusiva en términos analíticos, pero la realidad nos dice que el Frente Amplio apoyó la ley de antibarricada, que es la que creó a los presos políticos que hoy día tenemos en las cárceles producto de la represión policial y de la explosión popular de octubre del 2019. Que el Partido Comunista en la CUT, y perdió las elecciones de la CUT precisamente por eso, funge de alcahuete de los empresarios para acordar salarios mínimos indecentes, para evitar la reproducción del descontento social en el movimiento obrero, en el mundo de los trabajadores. Entonces, no es tan loca esta idea de que la ley de transitividad nos habla de un partido único, que es el partido del poder, en donde hoy día, desgraciadamente, y después de la muerte de Gladys Marín, el Partido Comunista también se ha convertido en un partido del eje del poder, ¿no? Y ha jugado finalmente en las canchas que delineó, construyó y autorizó el dictador Augusto Pinochet. Lo último que quisiera yo decir es que llama la atención que, a pesar de que el análisis político concreto y real nos orienta más bien a decir que
Aquí ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista son los representantes del descontento popular. Ha nacido de manera hipócrita un temor, ¿no? Esto que Chaguán, el senador Chaguán llamó la avalancha roja ultra extremista, ¿no? La avalancha roja extremista, ¿no? Y llamó a miren la cosa psicodélica, llamó a reconstruir la Confederación Democrática, esa alianza de partidos políticos que se juntó para derrocar a Salvador Allende. Él dice para enfrentar a Salvador Allende, era simplemente para derrocar, darle el piso político al golpe de Estado del 73, ¿no? Y este ya insoportable Tomás Mochati, ¿no? Un intelectual de Wikipedia, porque él se informa en Wikipedia, ¿no? Eso yo lo sé porque estuve con él en una conversación donde él me citó Wikipedia, ¿no? Es su fuente de información. Bueno, él ha estado hablando de que él también ha avalado esta tesis de que viene la avalancha roja ultra izquierdista, ¿no? Y obviamente viene el déficit fiscal, la inflación, las colas y todo toda esta iconografía antipopular que se levantó para justificar el golpe de Estado. Yo creo que, para terminar, digamos, que los resultados a mí me gustaron mucho los resultados porque por primera vez pudimos ver más o menos qué porcentaje del 100% de los votantes, con qué porcentaje, ahora si ustedes pescan ese 30% y lo dividen por el 50% que es el que vota, es bastante más que el 30% en términos de los votos válidamente emitidos, ¿no? Sí. Pero ese 30% es un espacio en el que podemos construir un proyecto político. Y al mismo tiempo aparece esta vocería de los pueblos que ha convocado a construir una alternativa, ¿no? Y ha planteado definiciones bien interesantes, como fue el que se tiene que poner libertad inmediata a los presos políticos de la revuelta y a los presos políticos mapuches, y planteó esto de la soberanía popular íntegra, es decir, desconocer los acuerdos planteados en el Parlamento por los que firmaron el Acuerdo por la Paz. Yo creo que después de las elecciones de gobernadores, a pesar de los esmirras que fueron, el escenario que tenemos por delante es mucho más promisorio, mucho más interesante y nos convoca a incorporarnos en este proceso, intentando construir una propuesta orientada a conducir procesos revolucionarios, porque el candidato del Partido Comunista, el Frente Amplio, sabemos que son candidatos del sistema, del poder, y que no tienen ningún interés en romper y descomponer o deconstruir, para usar una palabra posmoderna, deconstruir la miserable, repugnante y asquerosa herencia pinochetista. Va a cerrar. Me parece muy elocuente y muy emotivo, y muy motivador además, sobre todo la última parte. Yo quisiera hacer una observación sobre el tema que aparece aludido en lo último que dice Marcel. Yo creo que las elecciones esta de gobernador fueron un ejercicio desde el eje del poder. Las elecciones, al menos en Santiago, se dieron dentro del marco del Acuerdo por la Paz. Y de alguna forma la burguesía hizo un ejercicio. No se trata, y yo en ese sentido me separo un poco del análisis de Denis, en el sentido de que el Frente Amplio y el PC tienen una postura centrista. Ellos en realidad no están en el centro, no están entre las fuerzas en pugna, ellos están dentro del régimen. Son una fuerza política del régimen. Y yo creo que esto que se expresó en las elecciones de gobernador, con esta baja participación y con los resultados que todos conocemos, también se expresaron en unas elecciones que no hemos tenido la oportunidad de comentar acá, que son las últimas elecciones de la CUT, en las que por primera vez desde que existe este organismo, con voto directo de los trabajadores, se eligió una nueva directiva, que tuvo como una muy baja participación, no del universo general de los trabajadores, sino de aquellos que pueden votar, que es el sector de trabajadores organizados que están afiliados a esta central. Aún así hubo un porcentaje bastante bajo que no superó el 15% de aquellos que tenían derecho a sufragar en estas elecciones. O sea, un porcentaje
realmente mínimo, y al mismo tiempo el resultado de estas elecciones nos marcan de que la CUT es orgánicamente un aparato burocrático que sirve a los intereses del régimen, ¿no? Y en ese sentido, los resultados de estas elecciones no tienen nada que ver con lo que han hecho los trabajadores, sobre todo los últimos 2 años. O sea, el hecho de que en la central se impongan ni más ni menos que dirigentes del Partido Socialista, fundamentalmente, no recuerdo exactamente la votación, está poniendo en evidencia de que al salir el PC, que estuvo durante un tiempo, entra el PS, esto se mantiene claramente dentro de los marcos de lo que fue el oficialismo de la antigua transición de los 30 años. Yo creo que estas elecciones son en ese sentido una puntada más en la construcción del traje de esta nueva transición, en que la burguesía está viendo cómo ordena aquellas fuerzas que le fueron dominantes durante estos 30 años, que son las de la derecha y la concertación, y pasa a incorporar entonces a estas fuerzas del Frente Amplio y del PC, que comienzan también a intentar asumir tareas de gobierno. Yo hice una lectura superficial, creo que amerita un estudio del programa presentado durante esta semana por la candidatura de Jadwe, y puedo decir que, si bien es cierto, no es exactamente un programa para centro de alumnos, ¿no? Como eran los programas que nos venía acostumbrando la concertación en los últimos años, vale decir, se proponía un poquitito más que una mesa de ping-pong y un par de deseos, ¿no? Habrá tal esto, nos preocuparemos por tal cosa. Este programa supera esa tradición, pero no es menos cierto de que es un programa que no tiene nada que ver con efectuar ningún tipo de transformación revolucionaria en la sociedad, que no toca los pilares fundamentales del régimen, vale decir, al gran capital, a la gran propiedad privada, no toca los intereses del imperialismo, no toca el Banco Central, y hay una larga lista de no toca, que en realidad lo que están planteando es que esto es una modalidad gato-pardista. Ahora, que este hecho se presente, este programa, como para la discusión popular, a ver, yo creo que es también un instrumento bastante confuso. La idea de que la conformación del programa revolucionario, de las transformaciones revolucionarias del país pueda ser la sumatoria como una especie de carta al viejito pascuero, ¿no? De los distintos sectores sociales, la verdad que es una manera de eludir cuál es la tarea política central, porque se confunden las cuestiones que son programáticas, que son de objetivos políticos de un gobierno de trabajadores, con lo que son simplemente los pliegos reivindicativos. Son dos cosas totalmente distintas. Y en la articulación de este programa, lo que nosotros estamos observando fundamentalmente una reforma tributaria, que es el elemento central de este programa, más algunos elementos de reforma que en la práctica ya están consumados en el sistema de la salud y en el sistema de seguridad social, sobre el cual tampoco existe una denominación categórica, no obstante que plantea la cuestión de un fondo colectivo de capitalización, no indica ni plantea el fin del sistema de capitalización individual. Yo creo que esto es una cuestión bien significativa y que yo creo que va a marcar la discusión que viene acá y que también lo señaló Marcel, que tiene que ver con cuál es el papel que tiene la izquierda en este momento, ¿no? A partir de esta proclamación que hizo la Vocería de los Pueblos, que hablamos en el programa anterior, que tiene básicamente esos dos puntos, ¿no? La cuestión de la libertad de los presos políticos y el desconocimiento de la intangibilidad del acuerdo por la paz que dio fundamento a la Convención Constitucional. Eso, si bien es cierto, es un marco político en el cual nosotros podemos entrar a pelear, no es menos cierto de que va a ser fundamental de que a ese programa se le ponga un contenido de clase, un contenido que permita realmente ubicar este conflicto político como lo que es, un conflicto de clases, un conflicto en que los explotados se levantan en contra de los explotadores, la inmensa mayoría nacional en contra del régimen, ¿no? Más allá de las formas que se le pretenda dar. Eso me parece como una línea así genérica sobre el problema. Pato. Sí, a ver, mira, respecto a las caracterizaciones sobre la elección de gobernadores, yo pongo los acentos distintos que la mayoría de ustedes. En primer lugar, no creo que marque tendencia,
porque el grueso de la gente no se motivó a participar. Cuando hablo del grueso de la gente, me refiero al grueso de la gente que votó en elecciones pasadas. En Chile, la mitad de la población, a grosso modo, no vota, hace tiempo ya. Pero ahora votó incluso mucho menos. Karina Oliva intentó polarizar un poco las cosas, pensando que con eso iba a movilizar a su electorado potencial, no lo logró claramente. Y esto habla fundamentalmente que los aparatos políticos tienen una capacidad de movilización muy, muy disminuida. Sin embargo, en las elecciones pasadas, en que por la novedad de la Convención Constitucional fue a votar mucho más gente, entonces de paso también votó en las elecciones municipales, también votó en las 3 elecciones que tenía que votar, concejales, tal. Al Frente Amplio no le fue mal, le fue bien. De hecho, a los que pensábamos que el Frente Amplio estaba en el suelo, demostró que todavía no está tan en el suelo, pero es evidente, y eso es lo que mostraron en estas elecciones, que no tiene capacidad de movilizar y de encuadrar a sectores importantes de la población. De hecho, especialmente no tiene capacidad de incidir en los sectores populares, en los sectores de la clase obrera, de la clase trabajadora. Pero de allí yo no sacaría la conclusión apresurada de que aquí se desfondó ya la candidatura de Boric o de Jadwe, o que ya todos los dados están echados. Lo más probable, como todos sabemos, es que Jasna Proboste va a ser la candidata concertacionista. Los demás no marcan nada. Después de 6 meses, la señora Narváez sigue apareciendo en la encuesta en un 2%. Las encuestas no son muy creíbles, eso también hay que decirlo, pero es evidente que ella no prende. Y que estar vinculada con Michelle Bachelet es más un lastre para ella que algo que la catapulte hacia arriba. Pero lo que aquí estaba en discusión, y que erróneamente el senador Chaguán, creo que fue, dijo como reeditar la alianza contra Salvador Allende, de la democracia cristiana y la derecha, en realidad lo que se estaba repitiendo a muy micro, en un área muy pequeña, es más bien la elección de Frei Padre, cuando la derecha abandonó su candidato, el señor Durán, y votó por Frei, pero eso no es lo que ocurrió en la época del CODE. Y la conclusión que puede sacar la concertación es que en realidad no necesitan darle nada a la derecha, porque la derecha igual va a votar por ellos ante el peligro comunista. Y aquí yo creo que es importante varias cosas cuando se habla de una fuerza política o de una personalidad, en este caso Jadwe. Por un lado es el partido, el programa, su historia, su práctica real, pero por otro lado son las expectativas, las esperanzas, las ilusiones que despiertan sectores de las masas. Y para mí es evidente que la candidatura de Daniel Jadwe está levantando muchas expectativas, muchas, incluso en sectores que votaron por la lista del pueblo, incluso en sectores de la lista del pueblo, con los cuales él ya se ha reunido y ha conversado. De manera que yo no extrapolaría tan fácilmente los resultados de la elección de gobernador al siguiente periodo de la política chilena. Yo sería más cuidadoso. Muchos movimientos revolucionarios, por lo demás, han partido de piso muy bajo. La Revolución Francesa partió contra una protesta contra el gobierno y los manifestantes tenían como consigna: ¡viva el rey, abajo el mal gobierno! No pasó mucho tiempo hasta que le cortaron la cabeza al rey y a la reina. De manera que aquí hay que tener cuidado con quedarse con fotos,
Lo importante es tratar de entender las relaciones y cómo los procesos se van desarrollando. El paso hacia posturas políticos, sociales más radicales de la gente puede tener una parada en el Frente Amplio nuevamente, puede tener una parada en el PC, puede ser que un candidato como Jadwe sea un punto de radicalización. Las cosas no siempre suceden como a nosotros nos gustaría, desplegando la bandera roja y la revolución socialista. Y sin embargo, los procesos muchas veces se mueven hacia allá. Y actores que hoy día están en un lugar pueden terminar mucho más radicales o viceversa. Nada está dicho. Yo creo que estamos empleando una palabra que se ha hecho famosa de Hobsbawm, en un periodo de tiempos interesantes. Está mucho por ver todavía qué va a pasar. Eso es un proverbio árabe citado por Hobsbawm, sí. que se refiere a que es una especie de maldición árabe. Te deseo una vida interesante. ¿No? Eso parece que es la idea de Eres. Sí, a ver, yo me quiero ir a otro rincón de este ring. Es evidente que desde que esto se inició por el lado de las elecciones este año, desde el plebiscito en realidad hasta acá, se viene toda la lucha política se está centrando en un ámbito súper estructural. La discusión corre principalmente por el lado de cómo se mueven las alianzas entre los distintos bloques burgueses, qué le dijo tal representante a este otro, y la verdad es que incluso la situación de la CUT, lo que tú mencionabas, esta elección de la CUT sigue siendo un fenómeno súper estructural que afecta a un porcentaje bastante menor de la clase trabajadora. Pero el problema, a mí me parece que cuando uno empieza a mirar abajo, están pasando una serie de cosas muy interesantes. Yo no tengo no he revisado los indicadores así de conflictividad social, en el sentido de ver cuántas huelgas hay, pero parece que algo está ocurriendo porque hay una serie de movilizaciones, de luchas que se están dando en una situación particularmente adversa, como es en medio de una pandemia. Y eso es bien interesante. Aquí en la región hay una serie de luchas y lo que ocurre es que, excepto esta mención que hizo María en algún programa de televisión sobre una huelga, en CNN exactamente, donde ella mencionaba una lucha y llamaba un poco a la solidaridad con esa lucha, el resto, los conflictos se están desarrollando por arriba y por abajo se sigue acumulando una tensión sumamente importante que es lo que le da fuerza a toda la situación. Y que además hay que considerar que todos los conflictos que dieron origen a la situación de octubre del 19, ninguno se ha resuelto, ninguno. Y pareciera, o sea, en el mejor de los casos, que la convención fuera una maravilla, tenemos 2 años para que se resuelvan. O sea, estamos hablando de una situación bastante peculiar, donde estamos en una situación de altísima conflictividad social expresada en las calles, donde no se resuelve ningún problema y se sigue tensando y las discusiones son discusiones de palacio, que ciertamente que van a influir en cuáles van a ser las soluciones que se pueden encontrar hacia los problemas reales de la gente. Eso por un lado, que yo creo que eso hay que destacarlo, porque esto otro nos puede llevar a hacer un puro análisis superestructural de la realidad, siendo que no tiene tanta relevancia finalmente. Y la otra cosa que yo quería, que me parece interesante, es justamente sobre el tema de Jadwe y ese bloque. Yo creo que, claro, uno no puede extrapolar
a partir mecánicamente, desde lo que ocurrió en las elecciones de gobernador, cuál va a ser el destino de esa elección de Jadwe. Me parece que efectivamente despierta un interés extraordinario en las masas y además una situación un tanto surrealista. Después de, ¿cuánto es? 50 años, de que aquí hubo un experimento digamos, progresista, digámoslo así, con Salvador Allende, y después de haber recibido una paliza gigante durante todos estos años, resulta que el candidato más probable a ser presidente en este país, ahora, después de un socialista reformista en esa época, es un comunista. Pero que ahora que es un comunista con un programa que a todas luces es un excelente programa democrático liberal. Estamos en una situación, esto es una cosa, las contradicciones sociales en Chile son gigantescas, porque las probabilidades más altas son precisamente de que triunfe esa opción. Cosa que yo creo que el Partido Comunista debe estar desesperado para ver cómo logra que el candidato sea Boric. Muy bien. Digo eso, nada más. Marcelo, ¿está sin audio o está reflexionando, compañero? No, yo estaba tratando de activar el audio. Bueno, mira, yo creo que sí, efectivamente, especulaciones que se puedan hacer respecto a la situación actual siempre es azaroso y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero también es cierto que también las situaciones políticas no pasan por la vereda del frente. Nosotros somos parte de la vida política de este país, hemos sido parte, hemos actuado en política, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay hoy día un territorio en el que se puede recorrer, en una cancha en que se puede jugar bastante más amplia. Simplemente yo reivindico esa idea, ¿no? Porque para mí los resultados electorales en las últimas elecciones sí son contundentes, no son una cosa menor, ¿no? Porque finalmente cuando uno tiene apenas un 20% de participación, ¿no? Si es que un 20%, es algo que hay que sentarse a pensarlo, a reflexionarlo y tratar de entender cómo es posible que solamente un 20% haya llegado a participar. Estamos hablando en un escenario político que no es cuando fue candidata la señora Bachelet, ni cuando fue candidato Elwin, ni siquiera Elwin, Frey o los otros candidatos, ¿no es cierto? Es una elección, es una disputa electoral en donde que es posterior al estallido social, donde la sociedad chilena se ha repolitizado, han aparecido nuevos actores, se ha radicalizado el discurso. En ese escenario se convoca a una elección en donde se define que es la madre de todas las batallas, que aquí hay que derrotar a la derecha, que esta cuestión es, aquí sí que viene. ¿Y qué pasó? No votó ni el 20%. ¿Y por qué no votó el 20%? ¿Por qué si esta sociedad se ha politizado? ¿Por qué no votó el 20%? ¿Por qué no fueron a votar por Karina Oliva? ¿Por qué no fueron a votar por los otros candidatos que estaban en las otras gobernaciones? ¿Por qué no lo hicieron? Y eso para mí es categóricamente transparente. No eran candidatos que convoquen al 60%. Este es el dato, ¿eh? El 60% de los votos válidamente emitidos. El 60% de los que votan, de los que han optado en algún momento en los últimos procesos electorales, un 60% no votó. Porque yo les descuento el 50% que no vota. Eso no los consideran el CERVEL a la hora de contar los porcentajes, de definir los porcentajes. Estamos hablando de que un 60%
de los que votan, de los votos válidamente emitidos en los últimos años electorales en este país, no optó ni por el Frente Amplio, ni por el Partido Comunista, ni menos aún por los otros partidos de derecha, ¿no? Y eso para mí es categórico, es absolutamente ilustrativo de la situación política que hoy día tenemos, que la sociedad chilena se ha politizado, que se quieren cambios y que son cambios radicales y que no están ahí, en ese grupo del poder que son los 20%. Y Gustavo mencionó también lo de la CUT. Bueno, es evidente, pues lo de la CUT es clarísimo, otro espacio que hay que analizar respecto a la ausencia de interés por ir a votar, a poner el apoyo político a quienes hoy día han estado en los últimos 30 años sosteniendo el sistema. Entonces, ¿qué a mí me parece interesante de esto? Porque esto es lo que yo creo que es la lectura que yo hago, que me parece que es la más, es la que mejor podemos, es la que mejor nos acomoda a lo que nosotros venimos haciendo durante tantos años, ¿no? Durante muchos años no fuimos más que el 5% de los que votan, no fuimos más que el 5%, si es que el 5%, ¿no? El espacio para poder levantar un proyecto político hoy día es el 60% de los votos válidamente emitidos, el 60%, no es el 5%, no es a lo más el 20% que sacó el Frente Amplio en las últimas elecciones presidenciales. No es ese 20%, es un 60%, ¿no? Entonces, aquí el imperativo, por decirlo así, ¿no? Lo que manda finalmente es que tenemos que incorporarnos en esto, construir, trabajar, solidificar esta posibilidad de levantar un proyecto político. Esta es una gran oportunidad histórica, que ni siquiera la tuvimos para el tiempo de Salvador Allende, porque sacaron menos votos en esa época de los que votaban para elegir a Salvador Allende. Hay ahí un espacio que no está plenamente consagrado, por decirlo así, no es una politización profunda o radical, pero ahí está claro que hay un descontento, que ese porcentaje que vota y que no fue a votar y que vota, no es que nunca han votado, es de los que votan. Esos que votan no fueron a votar, esos están, a mi juicio, siendo una oportunidad para poder construir un proyecto político. Y creo que, vuelvo a insistir, este llamado que hizo la vocería de los pueblos es un camino que deberíamos nosotros apoyar e incorporarnos para de esa manera llegar a las próximas elecciones parlamentarias a derrotar al partido del poder. Yo creo que esa es una meta política que hay que plantearse, porque la Convención Constitucional por sí sola no va a poder hacer ningún cambio. No tiene ni el 30% de los representantes, ¿no? Entonces, se necesita derrotar al partido del poder en el Parlamento para desde ahí construir una sólida plataforma de apoyo político para las transformaciones que hay que hacer y los cambios que tiene que plantearse la Convención Constitucional. Yo quiero hacer una observación a partir de lo que decía Pato sobre la cuestión de que hay que ver una película más que una fotografía. Me parece una muy sana figura, una muy sana metáfora en realidad para poder observar el proceso político que estamos viviendo. Y precisamente porque es una película y no una fotografía, nosotros tenemos que ver la manera como estas posiciones políticas, estas ideas, que hasta ahora están expresadas en este programa, que como calificaba Denis, el programa de Jado, un programa democrático liberal, tenemos que ver cómo esta fuerza política o esta tendencia política, que es básicamente la llamada, lo que podríamos considerar la izquierda del Acuerdo por la Paz, que es el Frente Amplio y el PC. El PC, convengamos, no firmó el Acuerdo por la Paz, pero estuvo ahí. Lo que pasa es que no lo suscribió, que es distinto. Pero en la práctica ha sostenido una política totalmente armónica con la legislación que provino de ese mismo acuerdo. Entonces, mira el acuerdo con cariño, digamos, ¿no? Pero aun cuando no forma parte de él. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? Hay un ejemplo, que es una cuestión que hemos tratado en este programa también,
que tiene que ver con el despido de los 44 trabajadores de la Municipalidad de Valparaíso. Acá hay una cuestión de clase planteada. El alcalde Sharp es la quinta esencia de este planteamiento posmoderno, frente amplista, que se expresa políticamente a través de la candidatura de Jadwe o de Boric. Digamos que la primaria en ese sector no está definida. Digamos, Sharp forma parte, digamos, del éter de ese movimiento político. Pero cuando nosotros señalamos de que Sharp expresa una posición política de clase patronal, no es un capricho de viejos mañosos que todos lo encuentran malo, ¿no es cierto? No. Es simplemente constatar la realidad. Y cuando se despidió a estos 44 trabajadores que hasta el día de hoy no han sido reincorporados, se plantea el conflicto de clase abierto en toda su crudeza entre patrones y trabajadores. Y es en función de aquello que nosotros tenemos que ordenar nuestra acción, porque si bien es cierto, lo que dice Patricio es cierto en cuanto nosotros tenemos que observar no solo lo que las cosas son o han sido, sino fundamentalmente su dinámica. Tenemos que observar la dinámica en un sentido completo, vale decir, la manera como este conflicto se presenta en la vida social. Acá no se trata de hacer una hipótesis de qué hubiese pasado si Karina Oliva era la gobernadora y había una protesta y ella iba a mandar a reprimir o no al movimiento. Lo más probable es que sí lo hubiese hecho y hubiese apelado a sus obligaciones legales. De la misma manera que Sharp, cuando se inició el levantamiento, a pesar de que él decía que cuando había movilizaciones, él salía a decir que no estaba en guerra. Y por un lado salía haciendo declaraciones diciendo que no estaba en guerra, y por otro se reunía, esto lo dice él mismo, con carabineros y con el ejército para organizar la represión. Eso lo hacía Sharp. Sharp fue uno de los impulsores del proyecto de la ley antibarricadas, ¿no? Él fue el que promovió una campaña infame de criminalización de la protesta social que se llamaba El pueblo no ataca al pueblo, donde aparecieron los dirigentes de la mesa social acompañados por los ultra reaccionarios de la Cámara de Comercio de Valparaíso, un organismo que pertenece a las letrinas de la política local y que de todas maneras expresa esta cuestión de clase. Entonces, si bien es cierto, la elección tiene que considerarse fraccionadamente y muy probablemente esto va a tener una evolución distinta, yo me quedo, y también un poco para ir cerrando y que nosotros hagamos nuestro saludo, con la idea que plantea Marcel finalmente, en orden a que haya acá un espacio político evidente. Yo creo que este programa es un esfuerzo objetivo en ese sentido, de conformar una referencia política clasista, de trabajadores, que apunte a ocupar ese espacio político que en principio, de manera muy embrionaria, va ocupando la vocería del pueblo, pero la vocería del pueblo, como bien plantea Pato, de manera importante también va a ser atrapada por las fuerzas centrípetas del PC Frente Amplio, no cabe duda. De hecho, buena parte de la lista del pueblo es frente amplista, pero también es cierto de que es un espacio en el que es posible empezar a articular un discurso de clase, que es el que necesariamente va a tener que plantearse cuando las cuestiones comiencen a aterrizarse. En estos momentos, los discursos políticos de los opositores a Piñera suenan todos en abstracto como expresiones de deseos. Por eso yo comencé este programa diciendo nosotros no vamos a usar el lenguaje de los postmodernos y está prohibido usar otredades y todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo planteé en ese sentido. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros también demos una pelea política por afirmar nuestras ideas que tienen que ver con la necesidad de que estas transformaciones revolucionarias se encarnen en el proceso y se expresen como lucha de clase. Eso quería como dejarlo un poco en este punto. Estamos sobre el borde de la hora. No sé si alguien quiere hacer un saludo, alguna cosa que se le quedó dando vueltas, alguna convocatoria, alguna invitación a algún programa, algún saludo a la familia. Sí. Pato. Mire, yo quisiera decir algo. Hoy día han habido y siguen habiendo muchas convocatorias por la libertad de los presos políticos de la revuelta. Y yo creo que en un programa como este nosotros no tenemos que olvidarnos que hay cientos de personas condenadas y miles de procesos que todavía están en desarrollo, muchas veces con cargos claramente maquinados, y que esta gente no debe ser abandonada y que hay que exigir en todos los espacios que podamos su libertad. Y me parece que hoy día que hay una convocatoria en este sentido, en este programa, tenemos que explicitarlo.
libertad a los presos políticos de la revuelta. Totalmente. Marcel, Denis. Sin audio, doctor. No, sí, tengo audio. Tengo audio. ¿Sí o no? Ah, no, sí, Marcel, como quieras, sí, está bien. Sí, bueno, yo creo que hay que insistir en esto de los presos políticos, no solamente de los presos políticos de la revuelta, sino que también los presos políticos mapuches, que han estado permanentemente confrontándose con el sistema económico, este sistema de clase que ha imperado en nuestro país a partir del golpe de Estado. También a los viejos, a los políticos, a los presos políticos de la vieja guardia, ¿no? Los que lucharon contra Pinochet, me refiero a Norambuena, Hernández Norambuena, que también creo que debemos expresar nuestra solidaridad a su situación que está viviendo. Y sobre todo yo creo que apoyar esta idea, ¿no? Yo creo que es importante que también hagamos una reivindicación de esta idea que es profundamente revolucionaria, que abrió la puerta de la Revolución Francesa, ¿no? Desconocer el acuerdo por la paz en la Convención Constitucional. En tiempo de la Revolución Francesa, el hecho que marcó el cambio en ese momento fue la autoproclamación del tercer Estado, o sea, del pueblo, digamos, o de los sectores más castigados por el sistema monárquico, como Asamblea Nacional Constituyente, desconociendo la ley y la autoridad del rey, ¿no? Y yo creo que esta declaración de la vocería de los pueblos, planteándose como prioridad el ejercicio pleno y categórico de la soberanía popular, desconociendo todos esos acuerdos que impiden el ejercicio de la soberanía popular, es también una declaración que nosotros también deberíamos suscribir y apoyar, porque a mí me parece extremadamente interesante y le da un carácter al momento que estamos viviendo muy interesante, porque hoy día lo que nosotros necesitamos es desobediencia civil, desconocer las leyes, ¿no?, impuestas desde la dictadura y consagradas y legitimadas y rearticuladas por los partidos del poder. Esto de la desobediencia civil, de desconocer acuerdos que van en contra de la voluntad soberana de los pueblos, y que creo que está ahí consagrado y muy bien consagrado en la declaración de la vocería del pueblo. Denis, Ahí sí. Mira, a ver, yo quisiera, también me escribo al reconocimiento, al apoyo a la lucha por la libertad de los presos políticos en el más amplio extensión del término, no solo a los presos de la revuelta, sino también a todos los presos políticos que hay en Chile. Y yo estaba pensando un poco lo que había dicho Marcel antes. No se trata solamente de interpretar la realidad, se trata de cambiarla hoy día. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que ver la posibilidad de suscribir, o sea, llamar a todos nuestros escuchas, que supongo que son miles, a de alguna manera integrarse a han empezado a haber una serie de llamados de juntarse detrás de esta propuesta que levantaron los 34, que ahora parece que son 35, porque decían que se había sumado a alguien. Claro, se subió. Súper bien. Para tenerla adelante así, porque ella va bailando. Pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que se necesita, justamente en este momento donde lo que se mueve fundamentalmente es la superestructura, necesitamos absolutamente que se empiece a rearticular las bases sociales, fundamentalmente los trabajadores, que es el sector más atrasado de todo este proceso, pero hay que empezar a meterse en ese proceso, porque de ese proceso que se está gestando abajo es de lo que depende el curso que va a seguir este proceso. Eso. Bueno, llegamos al término de este programa. Todo lo que empieza tiene que terminar, como dice Porky. Esperamos también que
Sergio haya disfrutado de este programa de la misma manera que lo disfrutamos nosotros. No sé si hay algún informe desde el ¿Cuánto van? de Mate el Rey. ¿Estás sin audio, Sergio? ¿Estás sin audio? Estás sin audio y no estás escuchando, entonces. A lo mejor se fue a ver el partido. Claro. Podría dar un informe de cuánto. Ahora sí. ¿Qué tipo de partido finalmente? Bueno, se demuestra lo que ustedes están justamente señalando, que hay un problema de conducción. Y el segundo tiempo fue de muy bajo nivel. Estuvimos esperando un mago Jiménez que no apareció, y terminó el partido 1-0. Hicimos crecer al enemigo, que es el problema de esto que está ocurriendo. Colocamos un 9 como Karina Oliva, que solamente fue de un tiempo, el resto desapareció, y salvamos con lo justo, como diría Carmen Freire. Perfecto. Bien. Eso es lo que... Es un fue muy completo y de muchas lecturas. Funciona como todas sus alocuciones, Sergio, en muchos niveles. Quedamos hasta acá y sería todo. Esto es Mate el Rey. Nos vemos la próxima semana. Chao. Bueno, chau. Chao.